Mateo 17:20 dice: Ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. ¿Qué tal, amigos y familiares? Como siempre, es un gusto poder saludarlos. Para los que no lo saben, nuestro amigo y hermano en Cristo, Ernesto Espinosa, ha fallecido. Todo el equipo de Metro TV y la iglesia TC, antes conocida como Metro Atlanta, estamos tristes. Pero meditando en la vida de Ernesto, como yo lo llamaba, decidí compartir con ustedes esta pequeña reflexión acerca de su fe. En el pasaje que leí al principio, Jesús compara la fe con una semilla de mostaza, pero también nos compara a nosotros con la semilla. Y esta definición la encontramos en Mateo, capítulo 13, versos 31 y 32, que dice así: Después Jesús les contó otra historia. El reino de Dios se puede comparar con una semilla de mostaza que un hombre sembró en su campo. Esta semilla es la más pequeña de todas, pero cuando crece, se vuelve la planta más grande del campo. Se hace árbol a tal punto que vienen las aves y hacen nidos en sus ramas. Nuestro amigo y pastor Ernesto Espinosa, cuando llegó a nuestra congregación, al igual que todos nosotros, era del tamaño de una semilla de mostaza cuando se trata de servir y producir cambios en la vida espiritual de otros en nuestras comunidades. Aunque él ya tenía experiencias empresariales, generando empleo para mucha gente, pero el impacto de su trabajo estaba limitado a resultados terrenales. Al igual que la semilla de mostaza, no tenía la fe ni los recursos espirituales que se necesitan para impactar y producir cambios positivos y permanentes en la vida de las personas. Pero también, al igual que la semilla de mostaza, viviendo ya para Dios, comenzó a crecer en la fe que le daría propósito en esta vida. Jesús dice que esta semilla, hablando de la mostaza, es la más pequeña de todas, pero cuando crece, se vuelve la planta más grande del campo. Ernesto fue creciendo espiritualmente y creciendo en la fe en Dios. Sirvió en diferentes áreas ministeriales, entre ellos el ministerio de alabanza, junto a este servidor, hasta llegar a ser uno de los líderes de los grupos vida que tenemos en nuestra iglesia. Al igual que la semilla de mostaza, fue creciendo más y más al punto de ser uno de los líderes claves en nuestra congregación y en nuestra comunidad. Un hombre entregado al servicio sin descuidar a su familia. Pero la historia no termina ahí. Jesús dice que la semilla de mostaza, cuando crece, se hace árbol a tal punto que vienen las aves y hacen sus nidos en sus ramas. Al igual que la semilla de mostaza, Ernesto, como lo llamo yo, creció hasta ser un ministro. Un día viene a consultarme si debería aceptar el reto de pastorear una iglesia nueva en Woodstock, aquí en el área metropolitana de Atlanta. Ahí me di cuenta que el árbol, o sea Ernesto, ya tenía ramas donde otros pueden venir
a refugiarse. El pastor Ernesto tenía ramas de paternidad, donde muchos venían por un consejo, por una oración, por consuelo o por guianza en la toma de decisiones. Él tenía ramas de amabilidad, donde muchos venían y disfrutaban su compañía, sus bromas, sus juegos, etc. Para otros tenía ramas de amistad. Muchos de los que vivimos aquí en Atlanta y otros que viven en diferentes estados y países disfrutamos de su amistad y lo vamos a extrañar. Era un hombre sincero, amable, respetuoso y a la vez cariñoso. Invertirse en el reino de Dios, no digamos. Creo que de todos los ministros que conozco, incluyéndome yo, no tenemos el corazón que tenía el pastor Ernesto. Un corazón servicial, un corazón dispuesto a hacer lo necesario por otros. Él invirtió tiempo, dinero y esfuerzo como pocos en el reino de Dios. Cuando se trataba del evangelismo y la extensión del reino de Dios en la tierra, él era el primero que aportaba y era el primero que se disponía para servir. Mis amados, por la fe, Ernesto hizo todo esto. Si hay algo que debemos recordar e imitar de él, es precisamente su fe. Ernesto no solo fue un estímulo para nuestra fe, sino que fue un ejemplo, trazando el camino para vivir por fe. Si alguien no sabe qué significa vivir por fe, dele un vistazo a la vida de Ernesto, estudie su vida y se va a dar cuenta, porque él demostró con acciones lo que es vivir por fe. Por la fe, Ernesto ayudó financieramente a muchas personas, incluyendo a familiares y amistades. Por la fe visitó a los enfermos y orar por ellos. Por la fe visitó y sacó gente de las cárceles. Por la fe generó cientos de empleos para beneficiar a nuestra comunidad. Por la fe siguió creyendo en el poder de Dios a pesar de que no lo sanara físicamente de una tos que tuvo por varios años. Por la fe consoló a muchos en tiempos de aflicción. ¿Qué es vivir por fe? Con solamente darle un vistazo a la vida terrenal de Ernesto, sabremos qué significa vivir por fe y deberíamos hacer lo mismo. Hebreos 11, habla de los héroes de la fe y de lo que hicieron. En los versos 33 y 34 dice que todos ellos conquistaron reinos, hicieron justicia y Dios los ayudó de la manera que les prometió. Por la fe cerraron la boca de leones. Pudieron apagar la violencia de las llamas y se salvaron de morir a espada. Por la fe, unos que eran débiles se hicieron fuertes. Llegaron a ser poderosos y derrotaron ejércitos. Pero en el verso 13 hay un detalle que a veces se nos escapa y dice: todos estos grandes hombres mantuvieron la fe toda la vida hasta que murieron. Ellos murieron sin recibir lo que Dios les prometió, pero vieron lo prometido a lo lejos, en el futuro, y aceptaron ser inmigrantes y refugiados en la tierra. Alguien pudiera decir: qué lástima que Ernesto muriera teniendo tan solo 48 años. Pero al igual que los héroes, en Hebreos 11:13, Ernesto murió sin recibir su sanidad física y sin ver el resultado final de su trabajo, tanto ministerial, laboral como familiar en esta tierra, pero por la fe miró lo prometido a lo lejos
promesas en el futuro que solo Dios puede revelar. Y a medida que pase el tiempo, vamos a seguir viendo más frutos del legado que Él nos dejó. Por la fe creyó a Dios a pesar de que no lo sanara de este virus. Por la fe dejó una herencia espiritual a su familia. Y ahora por la fe, nuestra hermana y amiga Irene Espinosa, su esposa, tiene paz y tranquilidad en medio de esta crisis. Por la fe, Ernesto Espinosa III, su hijo, vive con la esperanza de que Dios sabe lo que está haciendo y sigue esperando en él. Por la fe, Ana Espinosa, su hija, cuenta con el consuelo de nuestro Padre Celestial y de cada uno de nosotros. Por la fe, Irene me dijo en una llamada telefónica: Dios sigue siendo mi Dios, a pesar de todo lo que está pasando. El pasaje que leí al principio en Mateo 13:32, que dice: esta semilla es la más pequeña de todas, hablando de la mostaza, pero cuando crece se vuelve la planta más grande del campo. Se hace árbol a tal punto que vienen las aves y hacen nidos en sus ramas. Por algo Jesús nos compara con la semilla de mostaza, porque la mayoría de nosotros carecemos de recursos para servir mejor a otros en diferentes áreas. Somos como la semilla de mostaza sin Dios, pequeños, insignificantes. Pero cuando creemos en Dios, creemos en Él y crecemos en fe, como lo hizo Ernesto, entonces y solo hasta entonces podremos mostrarle al mundo que sí se puede a través de obras como las que Él hizo. Ernesto pudo hacer todas estas cosas por medio de la fe. Murió joven, es cierto, pero Jesús también murió joven. Apenas tenía 33 años. Sin embargo, Él dijo en la cruz del Calvario: consumado es. En otras palabras, había cumplido con el propósito por el cual vino a la tierra y estaba listo para irse con el Padre. Mis amados, yo estoy seguro de que Ernesto también cumplió con el propósito por el cual vino al mundo y sirvió con amor. Sigamos su ejemplo. Gracias por su sintonía y que Dios los siga bendiciendo.